Un saludo cordial, soy el doctor Omar Abreu Valdivia. Les doy la bienvenida a un nuevo encuentro con el conocimiento. Hoy para dialogar acerca de los dilemas éticos y morales, para explicar qué son y en qué consisten. Es muy difícil que la mayoría de las personas, si no todas, pero prefiero conceder el margen de la duda y de la relatividad a las cosas que ocurren en nuestras vidas, no haya tenido que enfrentar en algún momento algún dilema de carácter ético o moral. Por esa razón, me propongo compartir ideas que pueden hacernos reflexionar acerca de este tipo de dilemas. ¿Qué nos dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española acerca del término dilema? En primer lugar, plantea que viene del griego dilemma, que fue traducido al latín y se convirtió en dilemma, que significa premisa. Recuerden que en un video anterior en el que me referí a la diferencia que hay entre la ética y la moral, o más bien a su relación, les expliqué que la confusión actual viene del procedimiento que se utilizó para traducir este término a la lengua castellana. Aquí no ocurre lo mismo. Aquí se empleó la manera habitual, o sea, traducir del griego al latín y del latín a la lengua española. También representa situación en la que es necesario elegir entre dos opciones igualmente buenas o malas. Siempre habrá esta disyuntiva cuando nos enfrentemos a un dilema de carácter ético o moral. El diccionario agrega que se trata de un argumento formado por dos proposiciones contrarias disyuntivamente, de tal manera que negada o concedida cualquiera de las dos, queda mostrada una determinada conclusión. Y finalmente también dice que consiste en una duda o en una disyuntiva. Así se plantea la esencia del término dilema en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Una vez que conocemos lo que ha planteado la Real Academia de la Lengua Española, vayamos entonces a lo que nosotros podemos decir en relación con los dilemas éticos o morales. Se trata de una toma de decisiones entre dos imperativos éticos morales, ninguno de los cuales es aceptable o preferible. Es decir, que para solucionar el conflicto que enfrenta la persona, el protagonista del dilema, siempre tendrá que tomar una decisión y ninguna de las alternativas que se le ofrecen son totalmente aceptables o preferibles. Consiste también en un conflicto situacional de difícil solución en el que obrar de una manera o de otra implica sacrificar principios o valores. Siempre tendrá que hacerlo. Es inevitable que el protagonista del dilema no sacrifique algún principio o algún valor. La persona tiene razones morales para ejecutar cada una de las opciones, pero debe decidirse por una de ellas. Nunca podrá decidirse por las opciones, o sea, por todas las que aparecen en el dilema. Siempre tendrá la difícil y compleja tarea de elegir una de esas opciones o alternativas. Todas las opciones pueden realizarse, pero existe algún impedimento para su ejecución. O sea, ratifico aquí lo que acabo de mencionar. En ninguno de los casos, la persona implicada en el dilema podrá elegir todas las alternativas o todas las opciones. Estará siempre obligado a decidirse por una de ellas. Para que tenga lugar un dilema ético, debe presentarse alguna de estas tres situaciones. Se debe elegir entre dos o más opciones relacionadas con principios o valores éticos. Se está obligado a actuar
porque de abstenerse atenta contra algún principio o valor ético. Bueno, no solo de abstenerse. No puede ser la abstención la solución, pero independientemente de ello, cuando se actúa, también inevitablemente se sacrifica algún principio o valor. Las opciones exigen acciones contra principios o valores y se debe seleccionar cuál se sacrifica y cuál se beneficia. Aquí está también una de las contradicciones que tiene que enfrentar el implicado en el conflicto, en el dilema ético. Como ya les dije, siempre se va a sacrificar algún principio o algún valor. La decisión entonces consiste en determinar cuál de esos principios o valores se sacrifica y cuál de ellos se puede beneficiar con la decisión que se tome. Ante un dilema ético, la persona siempre podrá tomar la decisión 1 y actuar. Podrá tomar también la decisión 2 y actuar, pero nunca podrá tomar ambas decisiones y actuar. Siempre estará obligada a decidir una de las alternativas que se presentan para solucionar el problema. Insisto en que independientemente de la alternativa o la opción que seleccione, también inevitablemente tendrá que sacrificar algún principio o algún valor ético. La interrogante clave para el protagonista del dilema será entonces, ¿cuál de las decisiones que tome podrá ser menos dañina? ¿Cuál de esas decisiones hace una mayor contribución al ejercicio del bien? Recordemos que existe más de una alternativa posible, pero que la decisión que tome el implicado en el conflicto siempre generará la violación de algún principio o de algún valor ético. Los dilemas éticos o morales, como hemos venido mencionando, obligan a reflexionar acerca de los motivos para realizar alguna acción. También indican que reflexionemos acerca de las cosas y de la forma que cada uno tiene de contemplar el mundo. No son ajenos a los seres humanos, todo lo contrario, forman parte de la vida normal y de las relaciones sociales complejas que se establecen en el marco de una comunidad o de una sociedad y reflejan ese tipo de relación en toda su diversidad y en toda su dimensión. Ponen a prueba las convicciones y creencias, llevan a un estado paradójico estresante, es inevitable que ante un dilema no nos sintamos afectados por el estrés, en el que el código moral enfrenta una situación crucial. Esas normas de convivencia que establecen los códigos morales para tratar de armonizar la relación entre los seres humanos en el marco de la sociedad, se ven muy afectadas, yo diría que muy retadas, para encontrar la solución de un dilema ético o moral. Están presentes en los actos cotidianos de la vida por imperceptible que parezcan. Siempre nuestra vida está asociada, vinculada al enfrentamiento de dilemas éticos y nos presentan el reto de encontrar la solución que consideramos más adecuada. En la literatura especializada podemos encontrar la propuesta de 6 tipos de dilemas éticos o morales. El dilema hipotético, el dilema real, el dilema cerrado o de análisis, el dilema abierto o de solución, el dilema completo y el dilema incompleto. Veamos a continuación en qué consiste cada uno de estos dilemas y cuáles son las características que permiten diferenciar a uno del otro. El dilema hipotético es ideal para realizar experimentos. Si queremos conocer cuál es la forma, la manera en que otros seres humanos pueden proponer la solución de algún dilema. Se refiere a una situación que es muy poco probable que exista en la vida real. No representa eventos imposibles, pero sí circunstancias en las cuales la decisión es imperativa. Tampoco exige que la persona a quien se le presenta el dilema sea
el protagonista del mismo, sino que se le puede preguntar lo que debería hacer el protagonista, lo que debe hacer el protagonista concretamente para proponer la solución que considere más adecuada. He venido insistiendo en que la solución del dilema siempre implica la selección de una alternativa que inevitablemente conduce al sacrificio de algún principio o valor ético. Sin embargo, en los ejemplos que me encuentro, se trata de tomar una decisión que sea adecuada o no, pero no todos los ejemplos dejan claro que la solución determina que se viole algún principio o algún valor. Si inevitablemente tiene que ocurrir lo que acabo de decir, las alternativas de solución pues tienen que conducir a esa encrucijada. En muchos ejemplos se trata solo de tomar la decisión correcta o la incorrecta. Y cuando se toma la decisión correcta, pues no se sacrifica algún valor o algún principio. Veamos entonces el ejemplo de dilema hipotético que les elaboré. Dos personas se encuentran hospitalizadas como consecuencia de la pandemia COVID-19 con un grado similar de peligro para la vida. Para salvarlos se necesita conectarlos a un respirador artificial. Sin embargo, el médico que los atiende solo cuenta con uno de estos dispositivos. Uno de los pacientes tiene más de 70 años de edad y el otro menos de 30. El primero ha tenido una vida ejemplar en todos los sentidos, pero está viviendo sus últimos años. La familia de este le ruega al doctor que lo salve. El segundo ha mantenido una conducta ética irregular, pero tiene una vida por delante. Su familia le pide lo mismo al galero. Recuerden que en este tipo de dilema, la persona no tiene que ser necesariamente la protagonista, sino que puede sugerir, puede indicar cuál sería la solución más adecuada. Según su criterio, ¿qué decisión debe tomar el médico? ¿Salvar a la persona mayor o al más joven? El dilema real puede ser tan complicado y estresante como el hipotético. Se refiere a una situación cercana a quien se le pregunta por un suceso próximo o porque puede ocurrir en su vida real. No es necesario tampoco en este caso que la persona a quien se le plantea el dilema sea la protagonista. Se le puede consultar lo que debe hacer el implicado. Con el siguiente ejemplo pretendo ilustrar cómo puede aparecer un dilema real. Una empresa publica un concurso de mérito y oposición para que se ocupe una plaza que hasta ese momento no ha sido posible cubrir porque no abundan los profesionales con ese perfil. Se presentan dos contendientes. El primero de ellos exhibe una hoja de vida impresionante y demuestra además en los ejercicios que es altamente competente. Sin embargo, también se sabe, aunque no aparezca en la hoja de vida como es lógico, que tiene una limitación. Es una persona adicta al alcohol, lo cual puede perjudicar su desempeño moral en el seno del colectivo. La segunda persona no tiene una hoja de vida que impresione y tampoco brilla en los ejercicios previstos en el concurso. El gerente designa como presidente de la comisión encargada de la evaluación del proceso y de la selección del ganador a una persona de mucha confianza y repentinamente le pide que declare ganador a la segunda persona, o sea, a la menos competente, por un interés personal. Se sabe también que el colectivo de trabajadores de la empresa está al tanto de la situación, o sea, que conoce las potencialidades y las debilidades de ambos concursantes y que también ha estado informado acerca de la petición que le hizo o de la exigencia que le hizo el gerente al presidente de la comisión. Ahora, según su criterio, ¿qué debe hacer el presidente de la comisión?
ceder ante las presiones del gerente y declarar ganador al menos competente, perjudicar a la empresa entonces desde el punto de vista productivo y a la persona que mereció ganar, pero ser consecuente con la confianza del gerente. Esa sería una de las opciones. La segunda consiste en declarar ganador al concursante que lo mereció, perjudicar a la empresa ética y moralmente y desconocer la confianza del gerente. ¿Qué decisión debe tomar? Es la pregunta que queda en el aire para que cada uno de ustedes haga su propia valoración. El dilema cerrado o de análisis no consiste en resolver la situación, sino en emitir juicios, criterios, valoraciones. El dilema ya ha sido resuelto por otra persona, por el protagonista al cual se le ha presentado. Entonces se trata de valorar la decisión del protagonista, de emitir juicios para saber qué se piensa acerca de esa decisión, si fue la correcta, si no fue la adecuada, y qué consecuencias puede traer la decisión que ha adoptado el protagonista del dilema en relación con los valores y los principios éticos, cuáles son los favorecidos y cuáles son los perjudicados. Como ejemplo de dilema cerrado o de análisis le presento lo siguiente. El piloto de una aeronave es una persona competente desde el punto de vista profesional y es además el amante de una integrante de su tripulación. Cuando inicia un vuelo, la invita a que viaje con él en la cabina para mantener el coqueteo. Esta invitación está sancionada y prohibida en el código de ética que ambos firmaron. El avión se accidenta repentinamente y gracias a la pericia del piloto, los pasajeros salvaron sus vidas. Pero la amante, que no estaba en el lugar indicado, por supuesto en el lugar seguro, falleció. La familia del piloto y la sociedad lo consideran un héroe por haber salvado a los pasajeros. El piloto tiene entonces dos opciones: declarar que la muerte de la persona fallecida era inevitable y ocultar que viajaba en un lugar prohibido, y desacreditarse ante sus compañeros porque la tripulación está al tanto de lo que ha sucedido. La otra opción es reconocer el error y decepcionar a su familia. En este caso escogió la primera de las dos opciones, o sea, declaró que la muerte de la persona fallecida era inevitable y por tanto corre el riesgo de desacreditarse ante sus compañeros. ¿Cómo valora la actitud del piloto? En el dilema abierto o de solución, el protagonista aún no ha tomado la decisión para llegar a la propuesta de solución. Entonces se exige que se le sugiera al implicado la decisión que debe tomar para llegar a solucionar el conflicto al cual se enfrenta desde el punto de vista ético y moral. Mi ejemplo de dilema abierto o de solución tiene que ver con que un atleta de alto rendimiento es muy querido en su país y lo representa en una competencia importante con la posibilidad de ganar la medalla de oro que todos esperan. Él y su familia tienen limitaciones económicas porque sus ingresos no son suficientes, lo que ha impedido que cumpla alguna promesa que le realizara a su madre. Durante la competencia, alguien le propone que renuncie a su delegación y que se integre a otra, a la de un país desconocido. A cambio le ofrece una suma de dinero importante que le puede garantizar una solvencia económica y el cumplimiento de aquella promesa empeñada. ¿Cuál es la sugerencia para este atleta? ¿Qué opinan ustedes? ¿Debe continuar representando a su país y no resolver las limitaciones económicas, familiares y personales e incumplir la promesa a su madre? ¿O, a cambio, debe renunciar a su delegación y representar a un país ajeno cuya idiosincrasia desconoce, resolver sus limitaciones económicas
y cumplir la promesa a su madre? ¿Con cuál de estas opciones sacrifica el mayor número de valores y principios? De eso se trata. El dilema completo, por su parte, exige que la persona sea informada acerca de todas las consecuencias relacionadas con la decisión que pueda tomar. También implica que seleccione la opción que considere correcta y que una vez que lo haga, valore las consecuencias que la misma tendrá desde el punto de vista ético y moral. Veamos un ejemplo de dilema completo. En este caso se trata de un estudiante universitario que está en el último nivel o en el último año de su carrera y que no ha logrado terminar su trabajo de titulación. Su familia espera con ansias y altas expectativas que el estudiante se gradúe. Una persona le propone hacerle la tesis a cambio de una suma de dinero que el estudiante posee. Uno de sus compañeros conoce de esta propuesta. Si la acepta, puede graduarse en el tiempo previsto y complacer a su familia, pero corre el riesgo de desacreditarse ante su compañero y de que éste le cuente al resto del grupo. Si no la acepta, tendrá que esperar un año para tener otra oportunidad, prolongar la situación familiar y decepcionar a los integrantes de su familia. ¿Cuál es la opción correcta? ¿Qué debe hacer el estudiante? Aceptar la propuesta, correr el riesgo de descrédito ante sus compañeros, rechazar esta propuesta, esperar la nueva oportunidad, posponer la solución de la situación familiar y entonces decepcionar a los integrantes de su familia. Estas son las alternativas, las variantes que puede poner en práctica. ¿Cuál de ellas sería entonces la correcta? El dilema incompleto es diferente, es opuesto al que vimos anteriormente. La persona no es informada acerca de las consecuencias que tendrá la decisión que tome para encontrar la solución. Y esta depende de la habilidad que manifieste la persona para imaginar ventajas y desventajas y llegar entonces a emitir un juicio valorativo. Es un tipo de dilema también muy complejo que exige no solo habilidades, sino agilidad mental para encontrar una solución que constituya una variante aceptable. Aquí está el ejemplo de dilema incompleto. Una persona le pide dinero prestado a un amigo y se compromete a devolvérselo en el plazo de un año. Para entonces no tiene la cantidad suficiente. El amigo lo necesita para pagar un tratamiento médico a su madre, víctima de una enfermedad repentina. El deudor encuentra, mientras camina por el barrio acompañado de su hijo, un sobre cerrado que contiene la cantidad de dinero que debe y algo más. En el sobre también encuentra documentos de identidad que pertenecen a un vecino. Tiene dos opciones: devolver el sobre a su vecino o tomar el dinero y devolvérselo al amigo. ¿Qué consecuencia tendría cada una de estas opciones, cada una de estas alternativas? Recuerden que este tipo de dilema se relaciona con que no se revelan las consecuencias que puede tener y entonces se trata de valorar, de decir, de analizar, de emitir criterios acerca de las consecuencias que pueden traer las alternativas de solución. Hasta aquí los elementos que he querido compartir con ustedes acerca de los dilemas éticos o morales. Espero que estas reflexiones, que estas propuestas sean de alguna utilidad para la formación personal y profesional de cada uno de ustedes. Me despido con un abrazo fraternal y con la convicción de que en algún momento volveremos a encontrarnos.